Sí, debe de ser ese. Sí, ya está Ya grabando. está grabando. Sí. Entonces, aquí estoy marcando la descripción de los elementos de cada uno de ellos, lo que serían la losa, la viga y las columnas. Bien, para poder calcular las columnas necesitamos una altura, ¿sí? Entonces le vamos a agregar aquí, ¿sí? La altura de la columna. Y vamos a ponerle que esa altura que tenemos ahí es de 6 metros. Entonces, la altura de la columna va a ser de 6 metros, ¿sí? Aquí ya estamos describiendo cómo son las vigas. Las vigas son de 20 por 40, con concreto resistencia 250, armadas con 4 varillas del número 6, FY 3600 y estribos a cada 20 centímetros. Y en las columnas son de 40 por 40, con una resistencia de 250, armada con 4 varillas del número 8, un FY de 3600 y estribos, ¿sí? A cada 30 centímetros. La altura de la columna, 6 metros. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, Inge. Ok. Bien, entonces vamos a ver qué tendríamos. Aquí vamos a tener entonces las columnas, vamos a ponerlas en cada cruce que tenemos aquí. Entonces vamos a tener 1, 2, 3 y 4. 5, bueno, aquí serían 4 y 4, 8, 12 y 4, 16 columnas. Entonces voy a poner aquí número de piezas, son 16 columnas. ¿Sí? Vigas. ¿Cuánto voy a tener de vigas? Pues vamos a sacar la longitud de las vigas, pues las piezas van a ser diferentes, pero sí podemos sacar, por ejemplo, ¿sí? Si la viga es de las mismas dimensiones, pues vamos a sacar una longitud. Entonces aquí va a tener 4 y 5, 9 y 6, 15. Y en este otro lado tengo también 15. Entonces voy a tener 15, 15, 15 y 15. Serían 60. Y otra vez 15, 15, 15 y 15. Serían 120 metros, ¿no? Entonces voy a tener aquí de vigas 120 metros. ¿Sí? Entonces le voy a hacer piezas, aquí van a ser, en ese caso, metros o longitud. ¿Ok? En la losa voy a tener estas losas, entonces voy a tener aquí también, esta losa es de 4 por 6, ¿sí? Esta es losa de 5 por 6, esta losa es de 6 por 6. Podemos también calcularle, para calcular el peso del elemento, pues podemos calcular cuánto mide aquí por todo lo que mide acá. Es la misma losa. Entonces dijimos también que aquí son 9 y 6, 15 por 15. ¿Cuánto nos da? 225. 225, ¿verdad? Y aquí nos va a ser en área. ¿Ok? Vamos a tener todos aquí en área. Las de abajo son en longitud y estas otras son en área. Entonces puede ser número de piezas, puede ser longitud o puede ser área dependiendo de lo que estemos viendo, ¿no? Bien. ¿Cuánto tenemos en este caso? Ya no vamos a meter ni ancho ni base porque pues ya tenemos un total, ¿no? Yo lo estoy haciendo de manera muy total. ¿Sí? ¿Cuál sería la altura de la losa? Habíamos creo calculado, ¿no? Que era la más grande de 12 centímetros, ¿no? Que era la de 6 por 6. Entonces vamos a tomarle esa como base. Vamos a tomar la losa más grande como base para que todas tengan la misma altura. En caso de la viga, esa sí está muy bien clara las dimensiones. Les dice que nuestras vigas, ¿sí? Están por aquí. Las vigas son de 20 por 40. Entonces aquí vamos a tener, ¿sí? De base 20, 0.2 y de altura 0.4, ¿no? ¿Ok? Y la columna nos dice que la columna es de 40 por 40. ¿Sí? Entonces vamos a tener que tiene 0.40, estoy poniéndolo todo en metros, ¿sí? Con un ancho de 0.40 y con una altura de 6 metros. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?
Yo tengo todo de dónde sacó la altura de punto 12 en la losa. Punto 12. ¿Se acuerdan que habíamos calculado anteriormente por aquí? Habíamos aplicado aquí, cuando sacamos estas áreas, antes de las áreas, por aquí están las cargas. Aquí están, miren. Sacamos que esta era la losa de 6 por 6, que es la que está más grande. Y sacamos que aplicamos aquí una fórmula que nos dice que es la suma de perímetro entre 200. Y eso nos dio 12 centímetros. ¿De acuerdo? Ok. Vale, vale. ¿Sí? Entonces, por eso le puse 12 centímetros, porque estoy agarrando la losa más grande, que es la que me va a dar también la altura más grande. Todas las otras, pues, se van a tener que meter a la misma para que me quede parejita mi losa. Entonces, la que domina aquí va a ser la de 6 por 6. Y entonces siempre va a ser así, jefe. Vamos a agarrar la que más domine. ¿Sí? Sí, si es una sola losa, sí. ¿Ok? Ok. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, que dices, bueno, yo voy a meter el baño aquí, voy a meter un sanitario aquí arriba. Sí. Entonces, allí yo te recomiendo que entonces tomes las dimensiones de esa losa, no importa que esta quede más abajo que las otras, porque acuérdate que aquí vas a meter tubo para meterle el drenaje al baño. Entonces, allí a lo mejor esta te puede quedar más abajo, no hay ningún problema, porque sabes que ahí vas a meter tubería. ¿Ok? Ok. Pero si está todo esto, pues me interesa que todo esté parejito, para cuando yo meta todas mis bajadas pluviales, pues pueda meter un entortado parejo y hacer mis bajadas pluviales donde yo las considere mejor. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿No? No. Ok, Muy bien. bien. ¿Cómo vamos a calcular el peso entonces de nuestra estructura? Pues vamos a multiplicar todo esto que tenemos aquí por el peso volumétrico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el peso volumétrico del concreto? Ya lo habíamos dicho por ahí, 2.400, ¿sí? ¿Se acuerdan que este estaba en kilogramos, ¿sí? Por metro cúbico. Es peso volumétrico. Entonces, como todas están hechas de concreto, aquí no me interesa la resistencia, ¿sí? Sin importar la resistencia, el concreto armado tiene el mismo peso. Sí. Entonces, aquí todas van a ser multiplicadas por 2.400 kilogramos por metro cúbico. Entonces, para conocer yo mi peso, por ejemplo, de todo mi elemento losa, pues ya nada más es cuestión de multiplicar, ¿sí? Hacer la multiplicación de lo que sería, ¿sí? La longitud que tengo en este caso, perdón, el área de mi losa, por su altura, perdón, aquí es esto, por su altura que tengo, y esto multiplicado por su peso volumétrico. Sí. Y ya me da, ¿sí? Esto está en kilogramos. Me dice que pesa 64.800 kilogramos la losa. ¿Cuánto pesa la viga? Bueno, pues hacemos una cosa similar. Vamos a multiplicar, ¿sí? Las 120 vigas que yo tengo por, 40. ¿sí? La base de la viga por la altura y por su peso volumétrico que yo tengo. Y ya me da igual, ¿no? El peso correspondiente a mis vigas que yo voy a tener. Y finalmente hago lo mismo con mi columna. Entonces voy a tener que es igual también a este valor, que son el número de piezas por lo que vale la base, por lo que vale el ancho, por lo que vale la altura y por lo que vale el peso volumétrico, ¿sí? Correspondiente, ¿no? Entonces ya me va a dar a mí, esto me va a dar ¿cuánto, no? 36.000. ¿Sí están todos? A ver, por este, faltó. Sí. A ver,
No, es que ¿Está bien? puso Multiplicó dos veces el 2400. Ah, multipliqué 2 veces. Ah, sí, cierto, tienes razón. A ver, entonces son 16, el 205B, 205C, D, E y F. E y F. Solo el eje 205, no. Sí, ya lo borré. Voy a borrar este. Ok. Entonces ya tengo aquí lo que sería el peso correspondiente a los elementos de concreto. ¿Cuántos sería la suma, no? Ahora me interesaría cuál es la suma de esos elementos que tengo yo ahí. Sería igual a la suma correspondiente. Entonces metemos suma. Me da 124,704 kilogramos. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Bien. Yo tengo, por Sí. ejemplo, si yo quiero en un momento determinado, ¿sí? Diseñar mi cimentación, pues yo tendría que sumarle aquí el peso de toda lo que es el peso de la cimentación. Aquí tendría que meterle el peso de la cimentación, que generalmente este peso debe andar entre el 15% y el 20% del peso de mi estructura superior. Entonces, aquí si yo quisiera tener más o menos cuál es lo que voy a estar llevando al terreno, vamos a pensar el más crítico, que sería el 20%. Entonces sería igual a ¿qué? ¿Sí? A 0, bueno, aquí directo 1.2 para que me dé ya sumado con el de arriba, ¿no? Ya tendría que 149. toda la estructura ya con toda y cementación me estaría pesando, ¿sí? 149,644 kilogramos. Casi 150 toneladas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, ¿No? no, ingeniero. Ok. Sí, Inge, solo con respecto al peso, Sí. ¿eso es nada más para en casos específicos como mampostería o también aplica para zapatas Para cualquiera, por eso armadas? anda entre el 15% y el 20%. ¿Sí? O Ah, sea, ok. por eso nos dan un cierto rango, que es lo que más o menos debe de pesar la estructura. Esto nos lo marca la normatividad también. Entonces nos da un rango, dice, tú, si quieres conocer más o menos el peso que tienes en la cimentación, pues es esto. Lógicamente, sí, cuando yo ya tengo bien definido el tipo de cimentación, pues puedo calcularlo ya de manera precisa, ¿no? Y eso ya me daría a mí, ahora sí que el peso preciso de toda la estructura. Pero cuando no tenemos, como apenas estamos nosotros tratando de diseñar, pues muchas veces les decía yo, hacemos un predimensionamiento de los elementos. Hasta aquí todavía yo no sé ni siquiera qué tipo de cimentación tengo. Entonces, todo esto lo que estamos haciendo es pues, dándole ciertos valores a nuestra estructura, pero más o menos basados en lo que la misma normatividad nos manda. Y de esa manera podemos tener una cosa más o menos aproximada que nosotros tenemos posteriormente que verificar. Es decir, tenemos que verificar que efectivamente la losa, que las vigas y que las columnas tengan esas dimensiones. Y el momento de diseño, pues ahí nos va a decir si quedamos cortos o si quedamos arriba. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que hacer los ajustes de cada uno de esos elementos. ¿Ok? ¿Podrías repetirme esa parte de Gracias. cómo salió los 14,000 y eso, por favor? Esta parte, Ajá. ¿cómo salió? Bien, yo hice la suma de lo que es la losa, la viga y las columnas. Estas no tienes problema. No. Ok. Aquí lo que estoy diciendo es que la norma nos da a nosotros un predimensionamiento que podemos hacer de nuestra cimentación y nos dice que debe andar, ¿sí? Entre un 15 y un 20% del peso
de todo lo que tengo anteriormente, que son de las losas, las vigas y las columnas. Ok. Entonces estoy tomando este como base y lo estoy Ajá. multiplicando, ¿sí? Pero si lo multiplico por el 20%, me va a dar un valor que le tengo que sumar a 124,000, Ah, ¿sí? ok. Pero si lo hago Sí. directo por 1.20, me da directo la cantidad ya total de todo lo que yo tengo, Ok. ¿sí? Eso fue lo que hice. Pues tú puedes hacerlo aquí si quieres por el punto 20 de esto y se lo sumas y te tiene que dar este total. Sí, ya me dio. ¿Sí? Correcto. Ok, Ok. gracias. ¿Alguien más? Y que siempre nos vamos a ir al peso, bueno, al valor más desfavorable, que es el 20%. De preferencia, sí. Sí. Ahora, si tú tienes te digo, si ya tienes los elementos perfectamente ya proyectados, diseñados, a lo mejor tienes el plano, que ya hicieron el diseño, bueno, pues ya vete a lo real, ¿sí? Ya vete y calcula la cimentación que tienes, el tipo de cimentación y su peso. Si es mampostería de piedra, pues acuérdate que el peso volumétrico es diferente, anda en 1800 más o menos. Pero si sabes que son zapatas de concreto, bueno, pues ya utilizas tu peso volumétrico del concreto. O si es de cualquier otro material, bueno, pues ya puedes utilizar su peso volumétrico correspondiente para que te dé de manera precisa, ya no vas a necesitar que meterle este porcentaje, sino ya de manera precisa vas a tener el peso de tu cimentación. Yo lo estoy haciendo aquí con una finalidad, ¿sí? Vamos a calcular, por ejemplo, si yo tuviera en un momento determinado la resistencia del terreno, vamos a pensar que yo ya, el laboratorio me dice, oye, ¿sabes qué? Tú tienes una resistencia del terreno, por ejemplo, ¿de qué les gusta? 10 toneladas por metro cuadrado, por ejemplo. Bueno, ya me lo está dando a mí el laboratorio. Yo tengo esta resistencia en mi terreno. Ahora, yo lo que tengo que hacer es poner en la balanza cuánto, ¿sí?, puede soportar el terreno que yo tengo aquí, cuánta carga le estoy metiendo y cuánto soporta mi terreno. Y verlo, y aquí lo vamos a hacer. Yo, por ejemplo, voy a decir, ok, estos 149,644 lo voy a dividir, aquí voy a ver, ¿sí?, entre el área. Es decir, sería las cargas distribuidas al terreno. ¿Que va a ser igual a qué? Pues va a ser igual, ya dijimos, al peso de toda la estructura, peso de la estructura, ¿sí?, dividida entre el área de la estructura. Entonces aquí ya tengo, sería el peso de la estructura, todo del total, dividido entre el área para que me den metros cuadrados. Me va a dar kilogramos sobre metro cuadrado, ¿sí? O toneladas, ¿verdad? En este caso. Bueno, pues yo tengo entonces que son 150 toneladas. Aquí lo voy a convertir a toneladas, serían entonces, y lo voy a cerrar a 150. Aquí lo estoy haciendo yo cerrando el valor, 150 toneladas. ¿Ok? No me va a pasar nada, simplemente lo estoy haciendo un poco más desfavorable. Entonces pongo aquí que mi peso de la estructura son 150 toneladas, dividida entre 225 metros cuadrados, que son los que yo tengo, ¿sí?, ahí. Entonces aquí lo voy a poner, es igual, ¿sí?, ya dijimos, 150 toneladas entre, ¿sí?, 225 metros cuadrados, aquí está. ¿Qué me dice que van a soportar? ¿Sí? Toneladas en un metro cuadrado. ¿Qué pasó? Si se fijan, mi terreno, ¿sí?, no alcanza a soportar la carga que yo, mi terreno soporta perfectamente la carga porque soporta 10 toneladas y lo que yo le estoy mandando de peso, sí, son menos de 1 tonelada. ¿Sí está claro? Ni siquiera es 1 tonelada por metro cuadrado lo que yo estoy distribuyendo de carga a ese terreno. Entonces quiere decir que este terreno tiene muy buena resistencia. Y lo que yo tengo de cargas que le estoy transmitiendo, pues está muy abajo, ¿no? Es decir, va a quedar sobrado mi terreno, le voy a poder meter las cargas sin ningún problema.
¿Sí está claro? Sí, Inge. Ok. Entonces, por eso lo hago. Yo necesito saber, a ver, primeramente, si lo que yo estoy colocando de estructura puede ser soportada por el terreno, por la resistencia del terreno que tengo yo allí. En este caso, pues nos da perfectamente sin ningún problema, ya que son las cargas que estoy aplicando de toda la estructura a mi terreno. ¿Ok? Entonces aquí yo le pondría que esto está perfecto, ¿no? Que no hay ningún problema. Ok, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Quedó claro? Que solo con el área que ocupó para la operación, Sí, porque aquí es donde va a estar ¿es el área Tolosa? ¿Perdón? Sí, es el área de la losa. Mira, imagínate Perdón. que tienes acá otro terreno, aquí ya está, este es tu terreno. Y si aquí tienes, por ejemplo, vecinos, pues no te puedes meter con los vecinos con tus cargas. Entonces yo tengo que ajustar aquí mi cementación a que quede adentro del terreno. No me puedo salir, es decir, por ejemplo, una zapata. Si voy a meter la zapata, tiene que ser una zapata de lindero. No puedo meter una zapata intermedia porque entonces se me va a abrir y se va a meter al terreno de mi vecino. Y eso no lo puedo hacer. Entonces aquí yo tendría una zapata de lindero. Aquí sí puedo meter zapatas intermedias, ¿sí? Sin ningún problema porque estoy dentro de mi terreno. ¿Sí está claro? Ok, entonces por eso lo Sí, estoy solo dividiendo que como entre el pensé que se área. ocupaba el área de contacto. Ajá. Sí, Sí, es que como yo pensé que se ocupaba el área de contacto que tenía la parte inferior de la zapata o de la cimentación con el terreno nada más. ajá. No Sí, no, pensé que porque, fuera por todo el ejemplo, aquí yo pensando en que voy a Ajá. bajarlo, por ejemplo, en una losa de cimentación. ¿Ok? Bueno, sí. Sí, si ya voy a meter zapatas y ya tengo, entonces aquí sí tengo que ver, pues si tengo 12 zapatas, no sé, son ¿qué? 16 zapatas. Tendría yo que dividirlo entre 16, ¿sí? Toda la carga dividida entre 16 zapatas para ver cuánto tiene o cuánta carga le estoy bajando a cada zapata. ¿Ok? Si es una zapata de lindero, pues va a tener la mitad de peso, ¿sí? La que va a estar bajando aquí, porque va a ser la mitad nada más, y en estas aquí sí me va a bajar a mí, ¿sí? Completo. En las centrales aquí voy a tener cargas completas. ¿Por qué? Porque voy a recibir carga de esta losa, de esta losa, de esta losa y de esta losa. En estas que son de lindero, a lo mejor esta sería nada más de 2 losas. Esta que está aquí en el otro lindero, aquí de esquina, nada más sería lo de una sola losa. Esta zapata me recibiría nada más la carga de una sola losa, de una parte de esa losa. Estas sí de 2 losas, estas de 2 losas, estas de 4 losas. Estas son las más críticas. ¿Cuáles son mis zapatas más críticas? Pues la que me está bajando la carga de esta losa, más esta, más esta, más esta. Y aparte tengo también más traves, ¿sí? Y el propio peso de la columna. Entonces, yo lo tendría que analizar. Si yo digo, voy a meter ya zapatas aisladas, bueno, pues ya sé que voy a tener que distribuirlo en esas zapatas aisladas. Si yo digo, voy a distribuirlo en zapatas corridas, bueno, también tengo que ver cómo están mis zapatas corridas para saber cuál es la influencia que tiene de las cargas de la losa, de las traves y de las columnas. ¿Ok? Yo aquí en este caso estoy pensando, por ejemplo, que va a ser una losa de cimentación, es decir, que va a abarcar toda el área completa. Entonces, pues yo no tengo ningún problema por las cargas que voy a tener. Aquí lo estoy viendo, ¿no? Perfectamente. Pero si ya tengo bien definido que voy a meter zapatas, ahí sí, cuidado. Hay que predimensionar las zapatas, hay que meterlas y ver cuáles las cargas que van a estar bajando directamente esa zapata. ¿Ok? Y eso lo tendría yo que comparar. Lógicamente, en este caso, a lo mejor me convendría nada más comparar las del centro, que son las más críticas, y ver, por ejemplo, esta zapata, cuánta carga va a recibir de las losas, cuánta carga va a recibir de las traves y cuánta carga va a recibir de su propia columna y de su propia zapata. Y entonces eso es lo que yo voy a compararlo con, ¿sí? La resistencia de mi terreno para ver qué voy a hacer. Si el terreno resiste, pues ya no hay problema. Pero si el terreno no resiste, ahí yo tendría que ver entonces qué voy a hacer en la cimentación. ¿Qué le tengo que hacer a la cimentación para que me pueda soportar esa carga? Entonces, aquí es la parte compleja, vamos a llamarlo así, donde ustedes tienen que analizar, ¿sí? De manera crítica, qué es lo que van a tener.
finalmente como estructuración. Y allí, pues, no es nada más que la persona que diseña, es la que va a definir, es la que va a decidir, ¿sí? ¿Qué tipo de estructura es la que va a meter principalmente en la cimentación? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? No, ingeniero. Ok. Bueno, le estoy lógicamente dándole a ustedes criterios, ¿no? Lo que yo estoy tratando de hacer es darles unos criterios para que ustedes mismos los vayan pensando. O sea, no siempre vamos a hacer lo mismo, no siempre va a ser igual, sino que tenemos que hacer un análisis de nuestras estructuras, ¿sí? Desde un principio. E incluso muchas veces hacemos un anteproyecto y en base a ese anteproyecto prediseñamos también muchas veces nuestras estructuras y vemos a ver si nos conviene hacerlo así. Si el terreno es muy pobre, por ejemplo, que tuviera una resistencia, imagínense, de 1 tonelada por metro cuadrado, entonces yo ya tendría que ver si sé que voy a meter zapatas aisladas, pues que voy a tener que hacer algo, porque la zapata, el terreno no me va a resistir las cargas, eso es definitivo, si el terreno es muy blando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar cuál sería lo más conveniente de cimentación para poder yo, ¿sí? Bajar esas cargas y que el terreno me lo soporte. O tendría que mejorar el terreno, ¿sí? Tendría que pensar en un mejoramiento del terreno, o a lo mejor tendría que pensar en cimentación profunda a base de pilotes para que pueda mandar yo toda la carga directamente a alguna capa resistente que esté en la parte inferior de mi estructura. Entonces, pues aquí es donde entra la parte del análisis, ¿no? De qué voy a hacer, cómo quiero, qué tipo de estructura es la que voy a meter. Eso muchas veces me lo define a mí el tipo y la resistencia del terreno que yo voy a tener. Que se puede Entonces, si tuviera volver muy zapatas, compleja, ¿no? Sí, perdón. si tuviéramos zapatas, se incluirían en esa tabla de elementos, ¿no? Donde está la Claro, losa, viga, columna y zapatas. Y ya ese sí, resultado es el sí, que tomaríamos en cuenta, ¿no? así es, correcto. Pero también tendría que analizar cuánta carga, aquí sí tengo que analizar cuánta carga le estoy bajando a cada zapata. Y es como dice usted, ¿no? O sea, digamos que cuántas zapatas entre el total del área, De ¿no? la carga. Pero aquí en este De la caso, por carga. ejemplo, sí tendría yo que analizar cada zapata. Por ejemplo, esta aquí Ujú, tendría 4 zapatas que son iguales, sí. ¿sí? Y aquí tendría que ver cuántas son de esquina, que serían también 4. Y cuántas son Igual. intermedias, ¿sí? Que serían 8, que cada una tendría yo que ver cuánta carga está recibiendo cada una de ellas, si son zapatas Oh, aisladas. sí. Si son zapatas corridas, bueno, pues entonces sí tendría yo que ver la longitud, ¿no? ¿Cómo voy a bajar esas cargas? Lo voy a bajar aquí en toda esta línea, y entonces ya sé que se va a distribuir en toda esa línea. Necesito que el ancho de mi zapata para saber cuánto carga es la que le voy a transmitir a través de ese ancho, Ujú. ¿sí? Entonces sí, es cuestión de estudiarle, ¿no? De pensarle, de analizar qué es lo que más me conviene. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, pues que la carga, aunque sean 150 toneladas, si yo les voy metiendo una losa de cimentación, pues perfectamente la aguanta, no tiene ningún problema. Pero cuando yo ya empiece a meter zapatas aisladas, entonces sí va a haber problema. Yo tengo que hacer un análisis preciso, ¿sí? O hacer, calcular, ¿verdad? ¿Cuánto más o menos pesaría mi zapata, cada zapata por ahí? ¿Ya me escuchan? Claro que Inge. ¿Sí? Sí se cortó, ¿verdad? Sí. sí. Ok, Sí. ok. Bien. Ahora déjenme ver cómo quito esto porque no me deja. Estás. Mm,
A ver, ¿dónde está? A ver si ya me deja.